Queridos hermanos, buenas noches. En esta hora damos nuevamente inicio a nuestro servicio de predicar su palabra, compartir su palabra y también un tiempo de oración. Así que animo a todos a que podamos concentrarnos, separar ese tiempo para que podamos honrar y bendecir a nuestro Dios. Estamos saturados de muchas cosas con las cosas de este mundo. Necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos alimentar nuestra vida espiritual con su palabra. Hoy vamos a darle mayor tiempo a la palabra del Señor. Antes de orar, yo quiero comenzar con un texto bíblico. Leyendo los salmos que el martes pasado hemos predicado, quiero continuar el 113 de este salmos. Dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Un hermoso salmos donde da toda la gloria, donde da todo el honor, toda la alabanza a nuestro Dios. Entonces, en esta hora vamos a darles el lugar a nuestro Dios. Hemos escuchado tantas cosas y escuchamos tantas cosas durante el día. El mundo vive pendiente de la situación hoy. Vive más pendiente que lo que acontece, la circunstancia que está pasando, muchas veces que escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a dar ese tiempo que realmente necesita nuestras vidas, su palabra. Así que, amados, vamos a orar. Amado Padre, gracias en esta noche por este tiempo. Gracias, Señor, de apartar, por este tiempo, Señor, de compartir. Amén. Por este tiempo de pasar en tu presencia. Gloria a Dios. Te damos gracias. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque podemos hablar tu palabra. Sí, Señor. Gracias porque, Señor, muchas veces no nos haces faltar el pan de cada día. Aleluya. Oro por cada uno de mis hermanos. Sí, gracias por todas las cosas, Señor, que estamos haciendo como iglesia, aún a pesar de las circunstancias que nos permites hacer, Señor. Te damos gracias. Bendice, Padre, esta reunión. Bendice a Ruth, que va a compartir la palabra. Señor, dale de la gracia y de la autoridad, de la unción, Padre, para que pueda exponer con total libertad y donde nuestras vidas puedan ser edificadas. Señor, podamos ser fortalecidos por tu palabra, animados por tu palabra. Sí, Padre amado. Señor, donde se escucha tu palabra, donde se pone en obra tu palabra, donde el corazón del hombre abre a la palabra, Señor, suceden cosas maravillosas. Hay cosas que, Señor, cambian en el corazón. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo y por este momento que vamos a compartir, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano que se están conectando, los que ya están conectados y los que se van a seguir conectando a esta transmisión, Señor. Bendice, prepara sus corazones y oro por sus necesidades, Señor, que en esta hora tú lo levantes, Señor, tú lo des ánimo y fortaleza, Padre. Tú abras esas puertas, Señor, del trabajo,
abra esa puerta, Señor. En medio de la crisis, Señor, tú glorifica tu nombre, Padre. Si hay algún enfermo en esta hora, Padre, y si a ti te place, por favor, Señor, te pedimos que traigas sanidad a sus cuerpos. Trae liberación a esos cuerpos, Señor, y trae bendición a las familias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor los bendiga en esta hora y que realmente podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios los bendiga. Hoy vamos a darle lugar, el espacio a nuestra hermana Ruth, quien va a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que voy a pedirle que esté pasando y que todos juntos podamos gozarnos. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Para nosotros realmente es un gozo, como lo decimos cada transmisión, poder llevar a tu casa, llevar a los hogares una palabra de esperanza. Mientras hay gente, hay jóvenes, hay niños, ancianos y adultos que se dicen ser cristianos y no tienen hambre de la palabra, ni hambre por la presencia del Señor, ni hambre por servir al Señor, hay otros que esperan, hay otros que anhelan esta palabra. Hay muchas vidas que están preguntándose a tal hora, a tal momento, y doy gracias a Dios por esas vidas que siempre están pendientes de que Dios les hable, de que Dios les ministre. La palabra de Dios dice: donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Donde está tu ojo, está tu corazón. Y qué importante este tiempo, nuestra prioridad sea buscar a Dios. Muchas veces suceden en el mundo, suceden en la vida de cada creyente muchas cosas. Pero es importante, amados hermanos, vigilar que nuestro corazón, en medio de todo lo que tengamos que hacer, preocuparnos. Ser vigilante de ese tiempo que tenemos los martes, los jueves, los domingos en la mañana, o de repente cuando cargamos un video extra de estudio bíblico, estar pendiente, decir: Señor, yo quiero estar como María a tus pies para que tú hables a mi corazón. Esos corazones que honran a Dios, que tienen buena voluntad, buena disposición hacia Dios, hacia los siervos, hacia la iglesia. Esos corazones apasionados por el Señor, esos corazones son los que van a estar ardiendo espiritualmente, y Dios le va a dar más y más y más de su unción y de su sabiduría a través de la palabra, para que puedan ministrar y que puedan llevar el evangelio a todo lugar. Por eso, amados hermanos, qué gozo me da saber que tú estás allí, que estás pendiente, que tienes hambre por la palabra de Dios, que tienes anhelo, deseo de que Dios ministre tu vida, tu alma, que Dios ministre tu familia en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo en el libro de Gálatas. Es una de las primeras epístolas escritas por el apóstol Pablo. Y en este día vamos a desarrollar del capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 10 nada más. Luego continuaremos el próximo jueves, si Dios así lo permite, continuaremos estudiando la palabra del Señor. Pero en esta noche, así como hemos estudiado la primera, la segunda, la tercera carta de Juan, hemos estudiado durante el año pasado Romanos y Hebreos, hoy vamos a empezar una serie de estudios bíblicos basado en el libro de Gálatas. Entonces, ahí donde tú estás, yo te animo que en esta noche puedas buscar de repente un papel, un cuaderno, y que puedas tomar tus apuntes y que podamos ser edificados por el texto bíblico, por la palabra del Señor. Sabemos que sin duda Dios es fiel y que en cada exposición de su palabra hay algo que Dios te quiere hablar a tu conciencia, a tu corazón, tanto al que ministra como a aquel que está escuchando. Lo que nos debe preocupar es que nuestro corazón sea una buena tierra, que esté predispuesta a recibir la enseñanza de la palabra de Dios.
Como creyentes tenemos la obligación de cuidar que el aceite esté en nuestras lámparas encendidas y con hambre de la presencia del Señor. No es suficiente el texto bíblico nada más, sino buscar el rostro del Señor. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos conmigo y repite esta oración junto conmigo. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta noche estoy aquí, delante de tu presencia. Sé que tú tienes palabra de vida para mí, para mi familia. Te ruego que hoy ministres mi corazón y me ayudes a tomarme fuerte de tus promesas y seguirte a ti, tomar la cruz y seguirte fielmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Bien, vamos a dar lectura al capítulo 1 de la epístola de San Lucas. Amén. De Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Amén. Dice como título: Salutación. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 55 y 60 después de Cristo. Algunos teólogos creen que fue escrita desde Éfeso, otros desde Corinto. Amén. Pero lo cierto es que en el primer capítulo y en el primer versículo de esta carta dirigida a la iglesia de Galacia, que es una iglesia de Asia Menor, Pablo se presenta como aquel apóstol. La palabra apóstol significa enviado de Dios. Y dice la palabra que dice: no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. En esta palabra dice la Escritura, aleluya, dice Pablo, pone el énfasis que él no fue llamado por hombre, no fue llamado por institución. Tuvo un llamado directo del Señor Jesucristo y de Dios, dice, de Dios por el Padre, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, Pablo empieza hablándole a la iglesia de Galacia que el llamado al servicio de Dios, que él era un apóstol, un enviado aún para que iba a escribirle estas cartas como una carta de presentación a la iglesia de Galacia, es que la iglesia tenía que saber que era un servidor de Dios. Era alguien que había sido llamado por el Señor Jesucristo. Y vaya si recordamos, y luego lo vamos a ver en otros textos de la misma carta de Gálatas, en las próximas series, donde él relata cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo. En breve le puedo decir que en camino a Damasco se le presentó al Señor Jesucristo cuando él iba a perseguir a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos. Y dice la palabra de Dios que allí tuvo un encuentro directo con el Señor Jesucristo. Por eso él resalta, él tuvo un encuentro genuino. Y habla que y él lo resucitó, Dios el Padre resucitó a Jesucristo de los muertos.
y es el mismo Señor Jesucristo el que lo llamó al servicio. Alabado sea el Señor. Ahora, dice la palabra de Dios, Él envía saludos a los hermanos de la iglesia, aleluya, aquellos hermanos que estaban con Él. Y dice a las iglesias de Galacia. No dice a la iglesia de Galacia, dice a las iglesias de Galacia. Sabe que el saludo se hacía extensivo a toda la hermandad, a todos los creyentes que estaban en Galacia. Y qué hermoso, él dice, todos los hermanos que estaban con él enviaban saludos a los hermanos que están en Galacia. Es como nosotros podemos decir aquí a través de esta transmisión, muchas veces hay hermanos que nos ven de México, otros de Alemania, otros hermanos de Argentina y de diferentes provincias en Argentina, aún de aquí de esta nación del Perú y de diferentes provincias de esta nación. Y uno envía saludos, salutación a los hermanos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y Pablo hace mención, él se presenta como un servidor, como un enviado de Dios, aún, dice, llamado por el Señor Jesucristo, da saludos a la iglesia y le da su salutación de esta manera. En el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche quiero saludarte a ti que nos estás mirando y decirte que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, sean sobre tu vida, sean sobre tus generaciones, sea sobre ti que eres la iglesia de Cristo, independientemente estés aquí o en otra nación, que la gracia de Dios sea sobre tu vida, que la paz del Señor Jesucristo reine en nuestras vidas, en nuestros hogares, en esta noche, aleluya. Y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y yo quiero llevarte a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Las Escrituras nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Amén. Mire, aquí le saluda el apóstol Pablo a la iglesia, diciéndole algo que la iglesia tiene que saber. Somos la iglesia porque Jesús pagó un alto precio, porque Jesús se dio a sí mismo para librarnos, dice aquí las Escrituras, ¿de qué? Dice, de nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Aleluya. Conforme a la voluntad de nuestro Dios el Padre. Y este siglo, nos dice la carta a los Corintios, que también lo escribió el apóstol Pablo, nos dice que el Dios de este siglo, aquel que gobierna, ese Dios con D minúscula, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amados hermanos, Pablo dice aquí algo importante que usted y yo lo tenemos que tener bien en claro. Haya pandemia, no haya pandemia, se sanen los enfermos, haya lo que pase en las naciones. La iglesia tiene que tener bien en claro este concepto, que Pablo le saluda a la iglesia de Galacia muchos años
después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección. Le advierte a la iglesia y le dice que la gracia y la paz sobreabunde sobre la iglesia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles: Jesucristo se dio a sí mismo. Jesucristo voluntariamente se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nadie puede decir: aquel pecó y yo no pequé. La Escritura dice claramente que todos somos pecadores. Y por esa razón Jesucristo se dio a sí mismo. Y Pablo habla a la iglesia de Galacia. Y hoy nos hace recordar a nosotros los creyentes. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Dios, quiero decirte que Jesucristo se dio en la cruz del Calvario. Cargó el pecado de la humanidad por amor a nuestras vidas. Y dice: ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. En este tiempo, en este siglo malo, como dice aquí la Escritura, hay un Dios que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Es el que ciega el entendimiento de muchos, aún de los incrédulos, de aquellos que dicen no existe Dios, de aquellos que dicen Jesús fue un hombre más, un profeta más de la gente. ¿Sabe qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero dice aquí Pablo bien claro, porque en aquellos tiempos pasaba aún como pasa hoy en la actualidad. Hay mucha gente que todavía sigue presa del Dios de este siglo, incrédulo de lo que se predica. Vive sometido al yugo de su pecado. Y Pablo dice a la iglesia de Galacia: sepan, iglesia, Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos de nuestros pecados, aleluya, y dice, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Él se dio para libertarnos, porque estábamos presos y esclavos. Y oigamos bien todos aquellos, porque tengo la fe y la esperanza y la confianza que los hermanos que nos están mirando, no solo hoy van ellos a mirar este video, esta transmisión, sino que van a transmitirlo, compartirlo. Y qué bueno que tú compartas estas enseñanzas, porque hay muchos que todavía están atados a la esclavitud, al yugo del pecado. Y Pablo le dice a la iglesia de Galacia, Jesucristo nos libertó, nos hizo libres del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No lo hizo porque sí le pareció, hubo un acuerdo en la Trinidad, y lo hizo por voluntad de Dios Padre, para traernos a nosotros, a atraernos hacia Él. Hoy esa invitación está abierta a todos aquellos que quieren adquirir esta libertad. Está a un paso de nuestra boca y de nuestro corazón. Basta con creer, basta con confesar, basta con renunciar, recibir a Jesús, y Él te hará una criatura nueva. Aleluya, gloria al Señor. Dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire con cuánta riqueza empieza hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Y en esta noche quiero hacer mención a ti y a mí, que estamos en este tiempo, en este siglo, en este 2020, en este día 21 de mayo del 2020. A Dios se le aplació que hoy, en este tiempo, podamos ser testigos de lo que Él va a hacer en las naciones y de lo que está haciendo, porque nada aconteció por casualidad. Y quiero decirte que así como Dios llamó a Pablo al apostolado, al servicio,
Y no fue un llamado emocional, un llamado que le pareció, sino fue un llamado de Dios. Dios sigue en este tiempo llamando a hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños. ¡Aleluya! Pero hay muchos que su oído está tapado, no escuchan, o depende qué palabra es, como les confronta con su situación real, resisten al llamado. Y hay muchos que viven todavía bajo la emoción, bajo el yugo de su ego, de su yo, y no están escuchando la voz de Dios. Dios te está llamando. Dios te está llamando a esta vida santa, a esta vida eterna. Y dice la palabra de Dios, el llamado que Dios hace no es de hombres, es un llamado espiritual, es un llamado que hace el Señor mismo. ¿Cómo sé que Dios me está llamando? Cuando escucha la voz de su palabra. No es porque te caiga bien en gracia el predicador, sino que lo que tú estás leyendo y escuchando en la Escritura, tu alma, que te rindes ante Él, tomas conciencia que la gracia, ese regalo que no merecíamos, está a nuestra disposición. Y sabe que cuando recibimos a Jesús, le damos esa rendición, nos rendimos el trono de nuestro corazón, la paz de Cristo empieza a invadir nuestra alma. Pero eso no significa que todo tu ambiente ya cambió. Tú puedes estar en paz para con Dios, pero tus hijos, tu esposo, con los que viven, si no hicieron esa misma decisión, ¿saben qué? Van a contender contra ti. Pero aquí la palabra de Dios dice lo que nosotros tenemos que entender. El llamado a la salvación lo hace el Señor. El llamado al servicio viene del cielo. Pero también tenemos que entender que tenemos que ser conscientes que el Señor nos rescató, nos salvó, se dio a sí mismo para librarnos, como dice la Escritura, del presente siglo malo. Pero también nos dice las Escrituras, conforme a la voluntad del Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Glorificamos a Dios cada vez que vemos hombres, mujeres que han recibido el llamado de Dios, han dado vuelta, el Espíritu Santo ha hecho una obra tremenda y la está haciendo y lo están transformando, cambiando y se están sometiendo al Señor. Y vemos que en su vida hay paz, que hay gozo, que hay gracia y que han entendido, aleluya, lo que implica el sacrificio de Jesús, de lo que Él tuvo que padecer para permitirnos a nosotros hoy tener vida eterna. A veces tenemos que hacer algo para el Señor, tenemos que hacer algún tipo de servicio y nos quejamos, nos cansamos, pero a veces no somos conscientes del precio que tuvo que pagar Él. Y no se compara con nadie a nuestros sacrificios, de las cosas que padecemos por servirle al Señor. Sacrificios sin duda de nuestro Señor Jesucristo para librarnos del presente siglo malo, de ese poderío, de ese dominio de Satanás. Aleluya, que el Señor reprenda. Lo hizo por amor, por amor. Y dice aquí claramente, se dio a sí mismo por nuestros pecados. A Él debe ser tu adoración, a Él debe ser tu entrega, tu fruto de reconocimiento. ¿Por qué levantarnos temprano e ir aquí y allá? Muchas veces nos levantamos, tengo que hacer esto, lo otro, o en el día esto, y no dedicamos ni siquiera una palabra a decir, gracias Señor por salvarme. Gracias porque a pesar de todo lo que me pasa, tú estás conmigo. Vemos muchas veces que hay ingratitud de nuestra parte. Y qué importante empezar a ser agradecidos.
Y eso es lo que quiso inculcarle a la iglesia de Galacia. No fue cualquier cosa lo que hizo Jesús. Y nosotros tenemos que tomar conciencia. Niños que me ven, jóvenes que me están viendo y escuchando, padres que me están viendo y escuchando, ancianos, abuelitos, abuelitas, tíos, escúchenme bien. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y se presenta como un servidor del Señor, como aquel llamado por el Señor Jesucristo, por aquel que realmente fue enviado por el Señor Jesucristo con un mensaje, le hace tomar conciencia a la iglesia diciendo: disfruten la gracia que es en Cristo Jesús, que la paz de Cristo more en sus corazones, pero que sepamos y seamos conscientes, porque él había tenido un encuentro con el Señor, había quedado ciego, había caído del caballo, y sabe que ese encuentro lo tuvo directo con el Señor Jesucristo. Hoy quizás tú dirás: pero si no se me presenta como a Pablo, no creo. Muchos incrédulos hay en el mundo. Y la Biblia dice: el Dios de este siglo, Satanás, óigamelo bien, él es el encargado de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Y qué importante nosotros permitir que esa luz nos invada, la luz de su palabra, la luz, la presencia del Señor, la luz que viene a nuestras vidas a través del conocimiento de las Escrituras. Amados hermanos, valoremos tal sacrificio y glorifiquemos y honremos a Dios. Seamos vidas agradecidas para con Dios. Que la alabanza, nuestra gratitud, sea en nuestros labios genuina. Podemos olvidarnos de muchas cosas. Como seres humanos se nos van las cosas, no alcanzamos a veces a hacer todas las cosas. Pero ¿saben qué? Aleluya, bendito sea Cristo. No podemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Y avanzando en esta tarde, dice: no hay otro evangelio. Lea conmigo, acompáñeme, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiero detenerme allí. Aquí la palabra, él le saluda a la iglesia de Galacia, se presenta como un servidor de Jesucristo por Dios, pero también le recalca la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y les habla a quien merece la atención, la gloria y la rendición por los siglos de los siglos. Y empieza a hablar Pablo de una preocupación que había en el corazón, que muchas veces puede haber en los corazones de los pastores, en los líderes. ¿Sabe qué? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba viendo una preocupación, estaba viendo un problema en la iglesia de Galacia. Como puede suceder en este tiempo, como vino sucediendo en estos tiempos antes de la pandemia, mucha gente utilizando la Biblia, utilizando púlpitos, utilizando megáfonos, transmisiones a lo grande, muchos desviándose y enseñando una desviación de la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Pablo le dice a la iglesia: estoy sorprendido, estoy maravillado. Es como diciendo: estoy allí en una posición de que, ¿cómo puede ser que tan rápido os hayáis alejado del Señor? Os hayáis recibido el Evangelio, el llamado del Señor por la gracia de Cristo, para que ahora estén llevando un Evangelio
diferente. ¿Sabe que esto pasó en aquellos años? Pasó antes de la pandemia y puede estar ocurriendo durante la pandemia o después de la pandemia. Y es aquí donde nosotros tenemos que velar y vigilar. Yo les decía el día martes, si no mal recuerdo, antes de pasarle al siervo la palabra, que debemos ayunar y orar. Y convocaba a ustedes desde sus hogares que puedan apartarse los que sienten para el día de mañana en ayuno y oración. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no entramos al secreto de Dios, no oímos la voz de Dios, no nos detenemos un poquito aún de los quehaceres del hogar, ahora que estamos en casa, que miramos tele, que de repente utilizamos aquellos que tienen computadora, el celular, y no nos centramos un poquito en atender, en dar ese espacio a Dios, podemos empezar a deslizarnos y a alejarnos. La palabra de Dios dice aquí que había algunos dentro de la iglesia que estaban perturbando, que estaban permitiendo el evangelio de Cristo. Pero Pablo les aconseja, versículo 8, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Le estaba diciendo Pablo, si hay alguien, si aún bajara un ángel del cielo, aún uno de ustedes que están allí en la congregación, anuncian otro mensaje que no es el que Pablo había transmitido a la iglesia de Galacia, que los apóstoles estaban transmitiendo en las diferentes iglesias de Asia Menor, que no fuese el mensaje que nuestro Señor Jesucristo les había transmitido y ellos transmitieron. Dice, sea anatema, sea maldito. Y dice la palabra, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué interesante entender esto. A veces, ¿sabe? Luego, a continuación de otros jueves que vamos a ir introduciéndonos más en el texto bíblico, donde vamos a ir entendiendo un poquito más por qué Pablo hablaba, empieza a marcar ciertas cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque no puede haber dos visiones en una iglesia. No puede haber 1, 2, 3 evangelios diferentes. Es el evangelio de Cristo. Y él estaba hablando y diciendo, el evangelio de Cristo es este. Jesús vino a este mundo. Jesús murió, pero también resucitó. Dios lo levantó entre los muertos para librarnos, aleluya, del presente siglo malo, para hacernos libres de nuestros pecados, conforme a la voluntad de Dios. A libertad fuimos llamados, no para usar esa libertad con ocasión de libertinaje. Aquí vemos que había un grupo en la iglesia de hermanos que querían volver a los ritos, volver a las prácticas judaizantes de antes. Y aquí nos enseña Pablo, aun si bajara un ángel del cielo, aun si alguien de entre ustedes le dicen, hagan como los judíos, cuando sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito exclusivamente para el pueblo judío, aleluya, donde le fue transmitido, les fue enseñado, aleluya, leyes, mandamientos, y a nosotros la obra de Cristo, las buenas noticias nos alcanzó.
Claro que la Biblia es completa y debemos atender al consejo de Dios, pero no practicar los ritos, las costumbres que ellos como pueblo judío tenían. Y aquí vemos esta realidad, este grupo de hermanos dentro de la iglesia querían forzar a los otros hermanos a que volvieran a las prácticas judaizantes que fueron netamente para el pueblo judío. No, hermano. Es como decir, practiquemos nosotros desde o del occidente o del oriente las costumbres judías. No, hermanitos. No, siervos, no, hermanos. La Biblia dice, este es el mensaje, este es el evangelio que hemos recibido. Debemos cuidar, debemos mantener. Y él habla aquí que a mí me sorprende, dice, sea considerado anatema. Es decir, en otras palabras, maldito. Es decir, las personas que querían volver a los ritos y costumbres estaban desmereciendo la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y puede ser que por las tradiciones nosotros estemos desmereciendo la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Qué importante. Estamos en un tiempo de la gracia, tiempo donde Dios quiere manifestar su paz a nuestros corazones. Y las Escrituras nos dice aquí claramente, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No necesariamente todo aquel que predica la sana, la sana doctrina. No necesariamente todos los que enseñan el evangelio que Pablo había recibido, que los apóstoles habían recibido y que hoy por gracia estamos predicando. ¿Sabe? Hemos visto barbaridades de cosas que han hablado, que han hecho, que han dicho y han incentivado a otros en masas a hacer. Hemos visto a lo largo de estos tiempos cómo se ha pervertido en nombre de predicar, de llegar a la gente, y hemos visto congregaciones pequeñas y grandes ir poco a poco deslizándose de este santo mandamiento. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, Pablo dice, predica diferente del que habéis recibido sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres. Pablo sabía, Dios lo había llamado. Jesucristo mismo, él tuvo un encuentro con Jesús, recibió el evangelio desde el mismo Señor Jesucristo. Cuando él tuvo ese encuentro tan especial con el Señor Jesucristo, y Jesús le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que estaba persiguiendo a los creyentes, pero él estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano, hermana, si por causa de vivir en este evangelio, vivir dentro de la voluntad del Señor, eres perseguido, eres señalado, eres cuestionado, ¿qué buscas? ¿El favor de los hombres? ¿O acaso los hombres te van a dar salvación? No, mi querido hermano. Dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Sabe qué? Si usted piensa que va a agradar a todos, le quiero decir, aunque se decepcione, jamás. Ni aun a nuestros propios hijos a veces podemos agradar. Muchas veces los hijos te van a cuestionar. Y mucho menos si no tienen un encuentro personal con Dios. Lo que marca, lo que hace que la iglesia sea la iglesia de Cristo es que haya encuentros genuinos con el Señor, haya nuevos nacimientos. Por eso aquí la palabra de Dios dice, busquemos el favor de Dios, busquemos el andar en sus caminos, en su voluntad. Y eso va a llevar a que muchos
tener la espalda, que muchos no te entiendan, que muchos realmente te juzguen, te señalen. Y Pablo dice aquí claramente, o trato de agradar a los hombres. Y aquí nos tiene que llevar a un interrogante. Servimos a Dios, seguimos a Dios, amamos a Dios, no para agradar a los hombres. Si hay algo que podemos hacer en la obra del Señor, es para honrarlo a Él. No busque que alguien te palmee o alguien te diga felicitaciones cada cosa que usted va a hacer en la obra del Señor. Yo tuve un pastor que no recuerdo si 1 o 2 veces me habrá felicitado si he hecho algo por la obra del Señor. Y siempre me dijo, ¿tú quieres ser mediocre? ¿Quieres ser uno más del montón que todo el tiempo le estén reconociendo lo que hace? Y dije, no, quiero agradar a Dios. Bueno, no seas mediocre, no busque la gloria de los hombres, busca el favor de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Y Pablo lo pone bien sellado a la iglesia. Y le dice, o trato de agradar a los hombres, amada iglesia, donde estés, sea la circunstancia que estemos pasando, busquemos agradar a Dios. Y dice ahí, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros hemos sido llamados a ser servidores de Cristo, aunque no le caigamos en gracia a las personas. Aún cuando haya diferencias en la obra del Señor, busque el favor de Dios, busque hacer lo correcto, busque obedecer a su palabra, someternos a Dios. Y sabe que Él tendrá cuidado de nuestras vidas. No busquemos nuestra gloria, no busquemos agradar a los hombres. Hagamos lo que es agradable a Dios. Vamos a orar en esta noche. La semana que viene continuaremos con el estudio bíblico. Solamente hemos dado la introducción, que es la salutación y el evangelio. Lo que Pablo quería hacerle entender a la iglesia, el cuidado que tenemos que tener. No nos hizo libres Jesús para volver a los ritos y a las costumbres que no nos fue dada a nosotros, sino nos fuimos llamados a un camino de santidad, de obediencia al Señor. Busquemos cada día tener ese encuentro en la intimidad, en el secreto con el Señor. Y si tú eres hijo, hija de un hermano, una hermana, un servidor en la obra del Señor y no has tenido un encuentro con el Señor, simplemente has aprendido a orar, has aprendido a leer la Biblia y no has experimentado el poder de Dios en tu corazón, en tu vida, te animo, busca, conságrate, humíllate ante el Señor. ¿Sabes? Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, no tiene entenados, ni tíos, ni abuelos. El anciano de días, nuestro Padre Celestial, abre la puerta a la humanidad y hace la invitación a través de Jesucristo para que formemos parte y aceptemos la obra de Cristo en nuestro corazón y pasemos a ser de criaturas, a ser un hijo, un heredero, un coheredero con Jesucristo de su reino. Oremos al Señor, que esta palabra pueda fortalecer tu corazón, tu familia. Y antes de orar, me gustaría que el pastor me dé la lista de los hermanos que estuvieron mirando. Quiero orar por ellos. ¿Todos están aquí? Amén. Quiero saludar a Iván Cherokee y a Teresa. Que Dios te bendiga, hijo. Dios bendiga a tu familia. Bueno, quiero saludar a Mami desde San Pedro, Argentina. Dios te bendiga, viejita. Dios bendiga a Papi, la familia en aquel lugar. Al pastor Ariel y a Lení que están en Campana. Dios te bendiga, siervo. Gracias por acompañarnos y orar por nosotros. Nosotros oramos. La iglesia aquí ora por ustedes. Amén. Gracias. También
saludar a nuestro hermano Luis Zapata. Dios te bendiga, hijo. Dios bendiga y saludo a la cumpleañera, a la ovejita del Señor, a Noemí, tu hijita. Que Dios bendiga a tu familia. A Gabriel Panduro. Dios te bendiga, hijo. Dios bendiga a Karen. Dios bendiga a tu hogar. Saludamos a nuestro hermano Luis Gutiérrez y a su amada esposa Noemí. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, hija. Feliz cumpleaños también para ti. Dios bendiga las generaciones, tu hogar, su familia. Saludamos a nuestro hermano Luis Granda. Dios te bendiga, hijito. Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio, tus generaciones. Y también saludar a ti, hija, Adriana Coa. Dios te bendiga, hija. Sea lo que estés pasando, no te conozco personalmente, pero quiero decirte que estamos orando por tu vida, por tu hogar. Que la gracia de Dios te llene cada día. No sé si alguien más se agregó. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Se van a agregar después. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias. Gracias en esta noche por este tiempo que hemos podido, Señor, meditar en tu palabra. Por este tiempo que hemos podido, Señor amado, estudiar las sagradas escrituras. Por este tiempo de oración, por este tiempo de compartir, por este tiempo que tú nos permites, Señor, los hermanos desde su casa y nosotros desde aquí, como aquellos que verán la transmisión a lo largo de estos días. Señor, bendecimos la vida y cada familia, Señor. Dios bendiga a cada hermano o hermana, Señor, que nos han estado mirando, sea cual fuera sus necesidades. Señor, tú supliendo y glorificando tu nombre, aún orando por los hogares que están pasando, Señor, situación de depresión, hijos que se levantan, hijas que se están levantando contra su madre. Señor, orando por aquellos hogares donde está habiendo la restauración de Dios, Señor, donde se está levantando un altar de alabanza, de adoración, Señor. Orando para que tú les des más de ti, para que tú les colmes de gracia, de bendición. Orando por los hogares que están angustiados, que están en crisis económica, por los hogares que están necesitando, Señor, Dios de los cielos, ese auxilio tuyo, Padre. Mira que hay hogares que están con una crisis económica, una crisis familiar, espiritual. Hay muchos hermanos que se desaniman. Hay muchos hermanos que están pasando por angustia, por enfermedades. Hay muchos que todavía son incrédulos, que todavía no han entregado su corazón o que están atados a tradiciones, a sectas. Padre, ten misericordia. Oramos que este evangelio del reino de los cielos, que ha venido a este mundo a través de Jesucristo, que son buenas noticias, todas las esferas de la tierra, Señor amado, sea transmitido para que pueda haber salvación, para que pueda haber reconciliación, restauración, motivación. Padre, en este día, en el nombre de Jesús, levanta las manos del cansado, levanta y fortalece, Padre, a los que están en angustia, a los que están, Señor amado, Dios mío, desesperados, que no tienen qué comer, que no tienen dónde vivir. Provee ese techo, provéelas para las necesidades, Señor. Mira la realidad por la pandemia en las naciones, pero en este lugar, Señor, ten misericordia, Señor, de aquellos que gimen por el que han perdido un ser querido. Señor, las familias con luto, Señor, consuela. Hay siervos y siervas, Señor, que están batallando. Hay muchos que, Dios mío, están afectados en diferentes enfermedades. Pero oramos, Señor, oramos que allí donde hay fe, hay esperanza. Allí donde están creyendo en tu palabra. Dice tu palabra que si nuestra fe fuera pequeña, Señor, como un granito de mostaza, diríamos a ese sicómoro que se mudara y sería desarraigado. Por eso en esta noche nos ponemos de acuerdo con todos aquellos que nos
nos están mirando en vivo y en directo y aquellos que verán la transmisión, Señor, el resto de esta semana, estos días, o que los hermanitos van a compartir a sus seres queridos. Señor, oramos que la gracia del Señor los alcance. Señor, mira, en esta semana hubo varios hermanos que han cumplido años. La hermana Clorinda, Elías Samuel, Gabriel. Señor, aún la vida de esta pequeña Noemí Zapata, de nuestra hermana Noemí Cuellar. Señor, bendíceles y ayúdales en sus necesidades. Dale gracia, favor de los cielos para que continúen hacia adelante. Ilumina la mente de los padres de familia. Ilumina, Señor, y alcanza, Señor, de esa gracia inefable. Aún, Señor, las clases que se van a reactivar de la escuela bíblica de niños. Oramos para que tú incentives a los padres de familia, Señor, y a los niños, para que a través de las clases que van a recibir, Señor, tú les seas bendiciendo esos hogares, Señor, y añadiendo niños para que puedan ser edificados a su fe en la palabra, en Jesucristo. Gracias por todo lo que se está haciendo. Gracias por los hogares que se han podido ayudar, Señor. Te pedimos, Señor, que levantes el ánimo de tu iglesia, de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, gracias por la vida de tu siervo. Rodeamos de oración por el pastor de la congregación aquí. Oramos por Padre Santo para que le dé sabiduría, para que le dé gracia, fuerza, Señor, visión para el trabajo actual y a futuro, Padre. Resguarda la junta directiva, resguarda todo aquí local, asamblea cristiana, pero también en tus manos, Señor, ponemos estas vidas. Ponemos aquí, hay hermanos, hermanas de otras congregaciones, que donde ellos estén, la gracia, el amor, el poder de Dios sea manifiesto en su vida. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos y te damos la alabanza por los siglos de los siglos. Respalda, Señor, aún las clases de los jóvenes, Señor. Que haya esa motivación en los adolescentes, los padres de familia, a escuchar las enseñanzas que se está dando, Señor, para que sean edificados, centrados en ti. En el nombre de Jesucristo, bautiza con el Espíritu Santo y fuego en aquella vida que los están anhelando, están deseando tener un encuentro contigo. Señor amado, gracias por tu fidelidad. Que el amor de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación con su Espíritu Santo sea sobre todos tus hijos, y todos decimos amén. Que Dios les bendiga. El día domingo, aleluya, 10:30 de la mañana, nos estaremos conectando. Recuerden, los niños, las madres, el domingo a las 4 de la tarde comienza por Zoom la clase con sus maestros de escuela bíblica, incentivar padres de familia a sus hijos, y el sábado a las 7 de la noche con los jóvenes. Que Dios les bendiga, que Dios guarde el resto de la semana. Un abrazo en el Señor y adelante, no nos descuidemos en la oración. Los que puedan mañana, apártense en ayuno y oración, hasta donde usted pueda, pero busquemos que Dios nos ministre, que veamos su gracia manifiesta para que también almas se vuelvan a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga. Amén.